Destitución del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas después de un rotundo fracaso en la primera ronda de votación la semana pasada. Wendy Castillo con toda la información. The resolution is adopted. Luego del fracaso de la mayoría republicana en la Cámara Baja la semana anterior, el Pleno del Congreso votó este martes a favor de destituir al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, acusándolo de ser el responsable del mal manejo de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México por la llegada masiva de migrantes. Con un solo voto de diferencia, 214 a favor y 213 en contra, Mayorkas se convirtió en el primer secretario del gabinete que enfrenta cargos en casi 150 años. El presidente Joe Biden dijo en un comunicado luego de la votación que la historia no verá con buenos ojos a los republicanos de la Cámara de Representantes por su descarado acto de partidismo inconstitucional que ha apuntado a un servidor público honorable para realizar pequeños juegos políticos. Los cargos contra Mayorkas ahora pasarán al Senado, pero ni los senadores demócratas ni los republicanos han mostrado interés en el asunto y puede ser archivado indefinidamente en un comité. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Pasamos a otra información. La retórica antimigrante del expresidente Donald Trump sigue aumentando en cada discurso, revela más detalles sobre su política radical, migratoria. Va a incluir deportaciones masivas, redadas, incluso campos de detención. Vamos a Washington DC. Alfredo Miranda con el siguiente reportaje. La retórica discursiva que utiliza Donald Trump y que escuchamos cada día vociferar a voz en cuello en todos sus actos públicos no es una mera narrativa electoralista, pues estaría sustentada en un plan con base racista anti-inmigrante. On day one, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history. We have no choice. El plan de Trump incluye el uso de una variedad de herramientas para deportar a millones de personas, entre ellas la construcción de campos de detención a gran escala cerca de la frontera sur, renovada prohibición de viaje a musulmanes, terminar la ciudadanía por nacimiento de hijos de indocumentados, crear un ejército de la Guardia Nacional de estados republicanos. Hablar de que se va a movilizar a todo el aparato policíaco, al ejército, para irse sobre una comunidad principalmente, que es la nuestra, pues es para darle escalofrío y ponerle los pelos de punta a cualquiera. El propósito de utilizar a la Guardia Nacional de estados gobernados por republicanos sería para que estos intervengan en estados demócratas como agentes de deportación. Para ello, solo necesitaría invocar la ley de insurrección. La ley de insurrección como tal le da demasiada autoridad al presidente para que use las fuerzas militares como casi como una policía para todo tipo de intervención donde se sienta que no se está haciendo cumplir la ley o que haya algo impidiendo que se cumpla la ley. El objetivo de Trump es superar lo que históricamente ocurrió en la década de 1950, cuando la administración Eisenhower deportara a más de 1 millón de inmigrantes. President Eisenhower was actually a pretty tough guy, tougher than people think, and he did it. El presidente Eisenhower hizo esto siendo un héroe de guerra, sorprendió a todos, ¿verdad? Que no hubo clemencia contra esos mismos emigrantes que habían sido como un ejército de reserva cuando vinieron en los 40 a los Estados Unidos. Ya en su primera administración, Trump había dado señales de querer eliminar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. Ahora está dentro de su plan. Que los inmigrantes son criminales, terroristas, que están trayendo enfermedades y que contaminan la sangre de Estados Unidos son solo algunos de los epítetos que Trump utiliza en su discurso antiinmigrante. Que se esté expresando con terminología fascista, como que los inmigrantes están contaminándole la sangre, que es una frase que sale totalmente de la boca de Adolfo Hitler, debe de alarmarnos a todos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias, Estrella TV. Y para hablar más sobre estos temas se encuentra con nosotros Ben Monterroso, conocido por su activismo en pro de las comunidades migrantes. Ben, un gusto saludarte, gracias. En las propuestas que tiene el expresidente Donald Trump, la que más preocupa para muchos son las deportaciones masivas que sigue anunciando y anunciando. Mira, antes que nada, gracias por la oportunidad y sí, es una pena ver que las promesas de campaña son amenazas a nuestra comunidad inmigrante. Esto no se había visto en muchos años, esa clase de retórica se había visto
que empezaba, pero desafortunadamente lo que estamos viendo ahora es que un partido republicano se está uniendo a la misma retórica. Lo que antes se miraba más humanamente, ahora se está viendo como una retórica de amenazas a nuestra comunidad. ¿Cuál es tu reacción a la propuesta de terminar la ciudadanía por derechos de nacimiento? Mira, yo creo que eso es un tema nuevamente de política que lo han puesto. Para hacer ese cambio tendría que cambiar la Constitución de los Estados Unidos y no estamos solos. Yo pienso que tenemos mucho trabajo que hacer y podemos parar esta situación. Ben, entre las muchas leyes que propone revivir el expresidente Donald Trump está una conocida como la ley de enemigos, una ley que data desde 1770 para deportar a personas sin un debido proceso legal. Mira, tú lo mencionaste en tu presentación, es una historia negra que hemos vivido y qué pena que lo volvamos a ver, esas clases de amenazas por parte del candidato presidencial del Partido Republicano. Espero que tenemos más gente capaz para parar esta situación. Y por último, ¿qué tan real es la amenaza de construir campos de detención masiva, por ejemplo, empezando en el estado de Texas? Mira, eso es, vuelvo a repetirlo, desafortunadamente sabemos que esto lo que está haciendo es hablándole a su base para las elecciones que vienen de este año. Lo que no se nos debe de olvidar a nosotros, que faltan 38 semanas para esa elección. 38 martes estaremos eligiendo candidatos presidenciales, candidatos para el Senado y candidatos para el Congreso, y a todas aquellas personas que vivimos en este país y que tenemos el derecho a votar, que no se nos olvide las amenazas y los ataques a nuestra gente. Muchísimas gracias, Ben, por tu participación en cierre de edición. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Pasamos a otro tema. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, rechazó el llamado del presidente de la Cámara, Mike Johnson, de agregar una reforma fronteriza al llamado paquete de financiamiento para Ucrania, Israel y Taiwán, que fue aprobado este martes en el Senado. En cambio, instó al presidente de la Cámara Baja a aprobar el proyecto migratorio, en sus palabras, salvar la democracia de este país. Y este martes el presidente Joe Biden arremetió contra Donald Trump y criticó la postura del exmandatario de darle la espalda a la OTAN ante un posible conflicto con Rusia. Escuchemos esto. Just a few days ago, Trump gave an invitation to Putin to invade some of our allies, NATO allies. He said if an ally didn't spend enough money on defense, he would encourage Russia to, quote, do whatever the hell they want, end of quote. Can you imagine a former president of the United States saying that? The whole world heard it. The worst thing is he means it. En ese mismo discurso, el presidente Biden acusó a Trump de arrodillarse ante el presidente ruso Vladimir Putin al instar a Rusia a invadir países que no pagarán sus deudas dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y la Corte Suprema de la Nación le dio al fiscal especial Jack Smith solamente una semana para responder a la solicitud del expresidente Donald Trump de suspender el juicio federal sobre su participación en los ataques del 6 de enero del 2021. Todo esto mientras apela a sus reclamos de inmunidad. Trump presentó una moción de emergencia el lunes para bloquear un fallo inferior que le negaba la inmunidad presidencial. En otras noticias, millones de estadounidenses en los estados del noroeste del país están sintiendo los embates de una poderosa tormenta invernal que ha provocado intensas nevadas y ha obligado al cierre de escuelas, carreteras y la cancelación de miles de vuelos. Pasamos a Nueva York. Ángela González nos tiene toda la información. Al menos 2 personas murieron a consecuencia de la tormenta de nieve que azotó el noreste de los Estados Unidos. Una de ellas, una mujer de 74 años en Brooklyn, que recibió el impacto de 2 ladrillos que cayeron en su cabeza cuando limpiaba la nieve de sus escaleras. En Boston, Connecticut y Nueva York, las escuelas estuvieron cerradas y se impartieron clases remotas. Pero en Nueva York, el distrito escolar más grande del país, se desató un caos cuando los estudiantes no pudieron ingresar debido a una falla en el sistema. El canciller de Educación se disculpó. Eso fue inaceptable y quiero pedir disculpas a todos los padres y familias de la ciudad. Esto era una prueba y la fallamos. Las frías temperaturas se convirtieron en el peligro después de la nevada, ya que congelan las carreteras y hacen que los automóviles se deslicen sin control. En Nueva Jersey se registraron cerca de 250 accidentes y varios choques en Connecticut y Pensilvania.
Cerca de 1.500 vuelos fueron cancelados o presentaban demoras y más de 50 millones de personas se vieron afectadas. Está muy feo. Sí, estoy trabajando. En Pensilvania también más de 155.000 hogares permanecían sin electricidad y el área de Boston fue la que más nieve recibió. La vigilancia se extendió a las zonas costeras por temor a inundaciones y las autoridades pidieron no salir de sus casas y, de ser posible, usar el transporte público si es necesario. Me dificulta por los trenes, que son muy difíciles, pero tranquilo, no pasa nada. Y para llegar al trabajo, pues sí, obviamente pues ya vamos un poquito tarde. Según pronósticos, se espera que el grueso de la tormenta ya haya pasado para la noche de este martes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con mucho más. Sigan con nosotros. Migrantes en la frontera del estado de Arizona se enfrentan a un nuevo peligro. Las temperaturas congelantes podrían quitarles la vida. Importantes cambios en las políticas de cuarentena por el COVID-19. Los detalles cuando regresemos. Y miles de trabajadores de aerolíneas realizan protestas en los principales aeropuertos del país. Al regresar, entérese qué están exigiendo. Los migrantes continúan llegando a los puntos fronterizos en busca de asilo en medio de un crudo invierno que los expone a temperaturas que amenazan sus vidas. Tan solo en Arizona, cientos estuvieron expuestos a morir de hipotermia. Ya está con nosotros mi compañera Dayani López con imágenes y detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches, y efectivamente, tras una fuerte nevada que cayó durante el fin de semana en Arizona, las temperaturas gélidas sorprendieron a decenas de inmigrantes que cruzaban con lo poco que tenían. No obstante, gracias a una escuela que sirve de albergue, muchos se han salvado de morir de las congelantes condiciones. Y allá no, fue algo bien feo. Nos tocó lluvia y nos tocó nieve. Bajo el invierno que congela hasta la ropa, cientos de inmigrantes con lo poco que traen y decididos a desafiar las gélidas temperaturas, el hambre y la muerte, continúan su última travesía, cruzar hacia Estados Unidos. La gran mayoría, sin saber qué les esperaba, fueron sorprendidos por la más reciente nevada en el estado de Arizona. Fuerte porque teníamos niños, un niño ya se nos estaba llenando de hipotermia. Por el momento se desconoce si algún migrante falleció a causa de estas bajas temperaturas. Lo cierto es que gracias a organizaciones caritativas, los migrantes que han logrado cruzar el muro tienen un abrigo y algo de alimentos. Ya casi llegan. Asimismo, cientos o incluso miles de ellos en busca de asilo y que deambulan de día o de noche, se han salvado de morir de hipotermia en las últimas semanas debido a que personas buenas o del gobierno local improvisaron un albergue en una escuela abandonada en este punto fronterizo. Atendieron bien, nos dieron comida, nos estamos dando un café ahorita en la mañana. Ahora bien, además del frío, algunos migrantes se exponen a otros peligros cuando caminan de noche o de madrugada, como este hombre al que se le quedó la pierna atorada en una zanja de metal. Afortunadamente, y después de varias horas y bajo el frío, agentes fronterizos lograron salvar su extremidad. Con lo mucho o poco que reciben, incluso hasta dormir en el piso con o sin colchonetas, hombres, mujeres, personas de la tercera edad y hasta menores de edad están agradecidos que una noche más lograron evadir las congelantes temperaturas. Para entonces seguir su camino para entregarse en el punto fronterizo Sasabe, Arizona, y pedir asilo. Aquí la fe continúa, pero los retos serán otros. Ahorita pues tenemos esperanzas. Sufrimos mucho cuando nos llevaron al desierto, pero ya estamos aquí. José, tras la extrema seguridad que los migrantes se enfrentan ahora para cruzar por Texas, puntos fronterizos en Arizona y California se han convertido en las más recientes rutas para los inmigrantes. Y según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en enero se aprendieron a 125,000 migrantes y en lo que va de febrero se registra un número menor, pero quizás a causa de las condiciones climáticas. Regreso contigo. Gracias, Dayanis. Pasamos a otra información. Un reporte de organizaciones pro derechos humanos denuncia a la patrulla fronteriza por confiscar sistemáticamente las pertenencias de migrantes. Documentos, medicamentos especiales y hasta las cenizas de un padre fallecido se encuentran entre los objetos personales que los migrantes se vieron obligados a entregar. Esto de acuerdo a un informe donde entrevistaron a centenares de migrantes solamente entre el año 2022 y 2023. Y proponen una polémica ley para capturar o matar a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que sabemos.
Un grupo de legisladores republicanos presentaron la llamada Ley de Neutralización del Cártel de Jalisco, que de ser aprobada, obligaría al Pentágono a perseguir a los líderes de este grupo criminal y al Departamento de Defensa a informar al Congreso cada 90 días acerca de sus esfuerzos para derrotar al que calificaron como el cártel más brutal y peligroso de la República Mexicana. Pasamos ahora a temas de salud. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades planean cambios drásticos en las reglas de cuarentena por COVID-19. ¿Pero de qué se trata esta nueva iniciativa? Laura Ortega nos tiene todas las novedades. Las nuevas normas a considerar de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades permitirían a las personas que dan positivo por COVID-19 no tener que quedarse en casa durante 5 días, como ha sido habitual desde la última actualización en el 2021, siempre y cuando sus síntomas sean leves y no hayan tenido fiebre durante al menos 24 horas sin medicamento. Al momento que vemos como el COVID ha cambiado, ya no es ese virus que estamos teniendo en el 2020. En este momento las complicaciones siguen siendo reales y el tiempo que nos está haciendo la aflicción a todos nosotros como comunidad sigue siendo importante, pero ciertas cosas han cambiado. Tenemos inmunidad, tenemos vacunas y también tratamientos que limitan mucho las complicaciones que estamos viendo. Estas nuevas recomendaciones podrían mostrar cierta similitud a medidas adoptadas en algunos estados como Oregón y California y ya están siendo revisadas por la Casa Blanca para su aprobación, que podría ocurrir en abril. Estos nuevos lineamientos reflejan mucho lo que tanto California y otro estado más han hecho, tomando en cuenta que el COVID-19 prácticamente se simula mucho a lo que es el virus sincicial respiratorio de la influenza. Ahora bien, la preocupación surge desde los grupos vulnerables como personas mayores o aquellos con sistemas inmunológicos débiles que ven esta idea de flexibilizar las normas de cuarentena como un atentado a su salud, ya que podrían enfrentar un alto riesgo de muerte. La discusión de este tema no ha sido nuevo y ha estado en conversación desde que la mayoría de personas ha desarrollado un nivel de inmunidad. Sin embargo, pese a los avances en vacunación y tratamiento, el virus sigue siendo una amenaza significativa para la salud pública, que hasta el momento ha cobrado la vida de 1.2 millones de personas. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. La marca de alimentos Dole anuncia el retiro voluntario de kits de ensaladas por posible contaminación. El retiro de estos productos se produce por posible contaminación cruzada con un queso de la marca de Rizzo López Food que había sido retirado previamente por la presencia de listeria. Los paquetes fueron vendidos en por lo menos 25 estados del país con fechas de caducidad entre el 3 y el 21 de febrero. En supermercados a través de todo el país también se vendieron. Y se acerca el día de San Valentín y la búsqueda del amor en aplicaciones de citas podría convertirse en un dolor de cabeza, ya que los estafadores están al acecho y en vez de conseguir pareja podría adquirir millonarias deudas. María Teresa Saravia nos dice por qué. La actividad en aplicaciones de citas aumenta el día anterior a San Valentín. Muchos acuden a las nuevas tecnologías en busca de un amor a la carta. Te permite poner ciertas características que tú estás buscando, filtros que te permiten navegar en este mundo del romance. Y en estas fechas también aumentan las estafas. Mediante el uso de la inteligencia artificial, los piratas crean perfiles falsos con un robot que es capaz de mantener conversaciones con sus víctimas para hacerles creer que están enamorados y luego pedirles dinero. Utilizan la inteligencia artificial justamente para poder emular cómo sería la voz de una persona dentro de un contexto de una cita, ¿no? Hay que sospechar siempre que además de solicitar dinero, tengan en su perfil fotografías poco realistas o que cambie abruptamente de actitud. Probablemente sean robots. Si una conversación es robotizada, es un poco monótona, no provee mucho contexto, las palabras son pocas, pues te puedes dar cuenta de que es un robot, ¿no? En el último año, las aplicaciones de cita registraron un aumento del 2.087% en los ataques cibernéticos. En Estados Unidos, más de 70,000 personas reportaron casos de este tipo, un negocio que generó pérdidas de más de 1.300 millones de dólares. Los solteros o las solteras que se la viven frustradas o frustrados, que lo necesitan tanto, que les urge tanto. Yo siempre les digo, mamacita, la urgencia se huele. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Han identificado a la víctima fatal del tiroteo ocurrido en el metro de Nueva York ayer lunes. De acuerdo a las autoridades, se trata del mexicano Obed Beltrán Sánchez, de 35 años, quien murió alcanzado por balas perdidas y no estuvo jamás implicado en la discusión.
El tiroteo dejó otras 5 personas heridas. Los sospechosos escaparon de la escena y hasta ahora no se ha reportado ningún arresto por estos hechos. Gracias a grabaciones de las cámaras de vigilancia, la policía ha difundido fotos de 2 de los involucrados. Y más adelante, al regresar a Cierre Edición, tendremos en Frente a Frente al reconocido periodista y escritor mexicano Julio Hernández Astillero, que tiene mucho de qué hablar el día de hoy. Regresamos. Asistentes de vuelo de las principales aerolíneas abandonan sus puestos de trabajo para exigir mejores condiciones salariales. Y nuevamente los periodistas en México bajo el ataque de los grupos criminales. Millones de flores provenientes de Sudamérica listas para ser distribuidas a través de todo el país para celebrar el Día de San Valentín. Imágenes, detalles al regresar. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Se acaba el plazo para que los mexicanos residentes en el extranjero se registren para poder votar en el próximo proceso electoral del 2 de junio. Los interesados tienen hasta el próximo 20 de febrero para inscribirse. El proceso es sencillo. Solo requiere presentar en el consulado mexicano más cercano 3 documentos. Uno que acredite la nacionalidad, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. En Frente a Frente vamos ahora con el tema que en los últimos días ha causado mucho revuelo en la República Mexicana y también en el extranjero. La publicación de 3 artículos simultáneos donde reportaban sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a la primera campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2006. En el artículo mencionan que había pruebas sustanciales para la DEA sobre estas contribuciones del crimen organizado, pero también señalan que no había evidencias de que López Obrador tuviese conocimiento sobre esto. Esta publicación inmediatamente se convirtió en la causa de debate entre periodistas mexicanos y también entre opositores y simpatizantes del actual mandatario. Esta noche tenemos en Frente a Frente para hablar sobre este tema a uno de los periodistas más reconocidos y respetados de la República Mexicana, Julio Hernández, a quien muchos también conocen simplemente como don Julio Astillero. Don Julio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. José Armando, al contrario, gracias. Qué gran placer de poder estar con ustedes, con mucho respeto al trabajo periodístico que hacen. Gracias. Empiezo con la siguiente pregunta. El artículo que se publica, ¿se concertó esta publicación simultánea en 3 lugares diferentes? Pues parece que periodísticamente no podemos invocar que de pronto un mismo texto con una misma fuente, con los mismos datos sustanciales, aparezcan prodigiosamente el mismo día. José Armando, creo que sí es una concertación, una sincronización que más adelante fueron reconociendo, incluso ProPublica publicó que junto con Inside Crime habían decidido publicarlo el mismo día y que además habían demorado la publicación para atender solicitudes de la DEA de que corrigieran algunas cosas, particularmente no revelar nombres de los presuntos testigos de todo este hecho. Sí, Julio, la acusación es de que supuestamente la campaña de López Obrador recibió dinero, no necesariamente el presidente, pero lo implican como el presidente narco. Así es, y eso desató una campaña de etiquetas en las redes sociales, particularmente en X, antes Twitter, en donde 4 etiquetas se mantuvieron durante 11 días, según lo que han revelado el propio o denunciado el propio presidente López Obrador y el presidente del partido Morena. Hubo una inyección de $1 millón semanal para mantener esas etiquetas. Todo esto tiene una concatenación política a partir de esas publicaciones periodísticas, José Armando. Julio, usted tuvo un encuentro pues bastante agitado, diría yo, con Anabel Hernández, que fue una de las que publica estas acusaciones, y usted le sigue cuestionando que si no tiene pruebas, pues no hay nada. Sí, es que, José Armando, una cosa es la discusión política partidista en la cual se cruzan acusaciones de diversa índole, y otra cosa es cuando como periodistas publicamos algo de lo cual no tenemos pruebas concretas, sino desde mi punto de vista, inferencias, suposiciones, especulaciones. Pero, por ejemplo, en esos reportajes se mencionó que había habido
una llamada telefónica entre el entonces candidato López Obrador con un capo del narcotráfico para agradecerle el apoyo recibido y para pedirle que más adelante hablarían de cómo ir pacificando el país. Hay una prueba de esa llamada, se tiene en realidad, y como eso, otras acusaciones. ¿Hay pruebas o solo las versiones de la muy discutible DEA? ¿Qué ha dicho Tim Golden y qué ha dicho ProPublica en cuanto a la publicación? ¿Lo han negado? Lo negaron en un escrito que analicé detalladamente porque en varios puntos reconocen que su fuente única y verdadera de difusión fue la DEA y que la DEA fue quien suministró ese tipo de informes, pero que fueron desestimados, rechazados, abandonados o no continuados por las propias autoridades de Estados Unidos. Entonces, en varios momentos hay en un escrito que publicó el editor en jefe de ProPublica, en lo cual se señala que no hubo las pruebas contundentes y que simplemente pues hubo la transcripción casi secretarial de puntos de vista de la DEA o de agentes descontentos de la DEA o filtradores a nombre de la DEA. ¿Quién más sospecha usted, Julio, que está detrás de todo esto y por qué? ¿Cuáles son los errores que se han cometido? Creo que un error evidente es el hecho de la publicación sincronizada en 3 medios extranjeros. 1, 2, el hecho de que no hay pruebas y el periodismo no puede sustentarse en inferencias, en suposiciones o en entendimientos de que, a mi entender, algo es de una manera u otra. Se necesitan pruebas contundentes. En México ha habido ejemplos muy claros. La denuncia de lo que fue la Casa Blanca de la señora Angélica Rivera, esposa de el entonces presidente Peña Nieto, no necesitaba discusión, análisis, debate ni nada. Eran pruebas contundentes. Otro Julio, reportaje en México. ¿cree usted que esto es un ataque directo en contra del presidente, en contra de la 4T, en contra de lo que viene en el futuro de México? Sí, creo que es una concatenación de hechos mediáticos que dieron pie a la gira de Xóchitl Gálvez por Estados Unidos y luego España, pidiendo intervención, observación electoral y que no se dejara caer la democracia joven mexicana sin aliados y sin testigos. Hay hechos políticos que se concatenan con esas publicaciones periodísticas. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente mexicano? De desestimar y decir incluso que si existe esa llamada telefónica de él con un capo, que entonces él tiene que renunciar de inmediato, y ha exigido que haya pruebas e invitó al propio Tim Golden a que vaya a la conferencia mañanera de prensa, que es un espacio con una gran audiencia, para que explicara las razones de lo que publicó. Julio, se nos acaba el tiempo, pero una última observación suya sobre lo que viene después de todo esto para México, para el presidente mexicano y para los mexicanos. Creo que todo esto forma parte de una tolvanera electoral que se irá disipando conforme se den resultados electorales de la sucesión presidencial. Si esto queda en el triunfo de Claudia Sheinbaum, como todo apunta, pues creo que esta tolvanera se irá disolviendo y de otra manera, pues se mantendrá esa especulación si es que hubiera un conflicto postelectoral. Julio, muchísimas gracias, pero antes, ¿a través de dónde lo podemos ver en las redes, en las plataformas sociales? Hago diariamente un programa en YouTube que se transmite en YouTube, en Facebook, de 1 a 3 de la tarde, que se llama Astillero Informa, y videocharlas astilladas a las 9 de la noche también en las redes sociales, y publico una columna diaria en La Jornada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio. Un honor tenerlo aquí en este encierre edición. Gracias, José Armando. En más información, este martes miles de asistentes de vuelos de las 10 principales aerolíneas detuvieron sus labores y causaron caos en una treintena de aeropuertos. ¿Qué es lo que están exigiendo? Abel Álvarez nos tiene más información. Miles de auxiliares de vuelos de los 3 principales sindicatos llevaron a cabo este martes protestas en varias ciudades para presionar a las aerolíneas para que firmen nuevos contratos con aumentos salariales significativos y otras prestaciones. We are ready to take all available options that are afforded to us under our collective bargaining agreements, but most importantly, we are standing here together. We represent hundreds of thousands of workers in the aviation industry.
En las protestas participaron tripulantes de cabina en al menos 30 aeropuertos en los Estados Unidos de las principales compañías aéreas, entre ellas American, Alaska, Southwest, United y Frontier. Estamos al nivel mundial, simplemente para demostrar que no es un problema individual de cada aerolínea, es un problema de la industria, es un problema de la avaricia de los ejecutivos, que simplemente ellos se dan bonos de millones de dólares, mientras los que acaban de empezar con nosotros ganan $27,000 en un año. Los sindicatos quieren que se les pague a los asistentes de vuelo durante el embarque de pasajeros y otros momentos de la jornada laboral, algo que no está cubierto en los contratos laborales actuales. A nosotros nos están pagando nuestro sueldo horario fijo y mucha gente en verdad está sorprendida, y lo que no saben es que nosotros no trabajamos ciertas horas igual a otros. Entonces, cuando estamos pidiendo un monto monetario por X horas, es para que se normalice con la inflación. Mientras tanto, los pilotos de las 3 grandes aerolíneas estadounidenses obtuvieron nuevos y lucrativos contratos el año pasado, luego de intensas negociaciones con las aerolíneas. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Trabajadores de Uber, de Lyft y de DoorDash en Estados Unidos y también el Reino Unido planean realizar un paro de actividades en pleno día de San Valentín. Los sindicatos en ambos países siguen en la disputa por conseguir mejores salarios y condiciones laborales. Por lo menos 130,000 conductores en Estados Unidos planean dejar de ofrecer servicio por 2 horas desde y hacia aeropuertos de 10 ciudades del país. Número 4 de nuestro diario Conteo Informativo. La Fiscalía General de la República Mexicana descartó que funcionarios públicos hubiesen torturado a Mario Aburto para que confesara el asesinato del excandidato Luis Donaldo Colosio. Aburto promovió un amparo para que se investigaran las agresiones en su contra, pero la Fiscalía, que se basó en testimonios de los acusados, no encontró indicios algunos. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más a Cierre Edición. Sigan con nosotros. Un fatal accidente aéreo, una avioneta aterriza de emergencia en una importante autopista de Florida, dejando un saldo mortal. Y se acerca el día de San Valentín y las autoridades extreman medidas para vigilar el ingreso de flores que se entregarán a través de toda la nación. Regresamos. Número 3 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En México continúa la violencia contra los comunicadores. Un ataque armado contra la camioneta del periodista Andrés Salas dejó un muerto y un herido grave en el estado de Morelos. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene el siguiente reportaje. Soy reportero, soy comunicador. Sujetos armados intentaron asesinar al periodista Andrés Salas en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos. Asustado de lo que había pasado, él mismo lo contó momentos después del atentado, cuando las luces policíacas iluminaban el lugar. Sujetos armados, pensando que iba yo en esta camioneta, mi camioneta, dispararon en varias ocasiones contra la misma. Yo me bajé de esta camioneta unos metros antes y quienes aquí vinieron a atacar fueron personas que me estaban esperando. Fueron personas que buscaban matarme. Sin embargo, las balas que penetraron la camioneta impactaron en su hermano, quien se encuentra gravemente herido, y en el chofer, que momentos después perdió la vida. Esta mañana, reporteros del estado condenaron un ataque más en contra de un periodista. Significa una agresión directa contra la libertad de expresión. A decir de la Fiscalía del Estado, ya investiga la agresión, sin que hasta el momento se sepa algo de los responsables. Según organismos internacionales, casos como este ponen a México como el primero más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, arriba de Ucrania, que está en conflicto armado. Fuerzas locales vinculadas al narcotráfico o grupos locales muy corruptos empiezan a hostigar a los periodistas que empiezan a hacer reportajes sobre ellos y lo hacen con total impunidad. Estudios de la organización Artículo 19, que defiende a los periodistas, muestra que en los primeros 6 meses de 2023 ocurrieron 272 agresiones en contra de los comunicadores, y en lo que va del actual sexenio fueron ejecutados 43. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora a conocer las noticias y las imágenes más impactantes del día de hoy con mi compañera Laura Ortega. Laura, adelante. ¿Qué tal, José Amando? Muy buenas noches y vamos con un repaso de las historias que está dando de qué hablar.
Comenzamos en la Florida, donde 2 personas murieron después de que una avioneta intentara aterrizar de emergencia en la Interestatal 75. Las impresionantes imágenes fueron captadas por la cámara de un auto que por poco se salvó de la colisión. Al parecer, el piloto informó de fallas en los 2 motores, lo que obligó a descender la aeronave en la autopista, chocando con un auto que terminó envuelto en llamas. 3 de las 5 personas que iban a bordo fueron rescatadas con vida. Y en California, un perro sobrevivió de milagro, de hecho, a un feroz ataque de un puma. La mascota se encontraba en el jardín cuando de repente fue emboscada por el depredador. Sus dueños escucharon los gritos y corrieron a rescatarla, dejándola con heridas menores. La familia compartió el video para alertar a los vecinos sobre la presencia de los pumas en el área. Y en el este de Turquía, un enorme deslizamiento de tierra dejó 9 mineros desaparecidos. El video compartido por un parlamentario turco muestra cómo la tierra cede y toma por sorpresa a los trabajadores. Según las autoridades, el montículo de arena había sido procesado para la extracción de oro. Mañana es 14 de febrero, día de San Valentín, y si usted aún no tiene regalo, quizá este le interese. El zoológico del Bronx en Nueva York lanzó una convocatoria en la que por solo $15 usted podrá ponerle el nombre de su exnovio o novio a una cucaracha silbante de Madagascar. Por una expresión de amor o quizá de odio, el regalo puede incluir un encuentro virtual con la cucaracha, incluso con calcetines, o también quizá regalarle un peluche. José Armando, juego contigo. Que eso de las cucarachas está bueno. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con cierre de edición. Las autoridades aduaneras dan luz verde a la distribución del cargamento más grande de flores para el día de San Valentín. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano, un derrame de petróleo desencadenó una emergencia nacional en Trinidad y Tobago. El hecho se presentó después de que un barco petrolero encalara en las costas del sureste del país. Más de 9 millas han sido afectadas. Por ahora la Guardia Costera continúa en los esfuerzos de limpieza. Y llegaron al país las miles de flores que se van a entregar en el día de San Valentín, y aduanas estremeció a muchos porque tomó medidas para realizar cuidadosas inspecciones para descartar plagas y hasta narcotráfico. Anthony Belches de Miami nos explica. En el interior de estos contenedores hay algunas de las flores que se regalarán para San Valentín. La mayoría entran por el aeropuerto de Miami procedentes de varios países de América Latina, y para esta campaña se estima que se han enviado más de 500 millones de rosas. Nosotros recibimos el 90% de todas las importaciones de flores a los Estados Unidos entran por el aeropuerto internacional de Miami, y básicamente desde Colombia, Ecuador y Chile. Se sigue un minucioso protocolo que empieza prácticamente desde que se cultiva la flor hasta que se entrega a su destinatario final. Las autoridades aduaneras de Estados Unidos inspeccionan las flores para asegurarse de que no hay insectos que pueden suponer una amenaza. Se inspecciona una porción de todos estos vuelos que llegan de flores. Tenemos nuestro método de riesgo y de combinación con el país de origen. Unas medidas que no solo sirven contra las plagas, también son un plan de lucha contra el narcotráfico, porque algunas de las bandas podrían utilizar estos cargamentos para enviar droga. Y sí, hay muchos chequeos de la carga, de todo lo que se va dentro de la carga, rayo X, todo lo que se puede hacer para prevenir cualquier otro tema. Una vez inspeccionadas en aduanas, las flores ya están listas para distribuirse por carretera por todo el país. Para nosotros esta es una operación que realmente tiene una relevancia superior, sobre todo para el Día de San Valentín y para el Día de las Madres, porque justamente 1 de cada 5 flores que entran a los Estados Unidos entran y son inspeccionadas en el Aeropuerto Internacional de Miami. La industria de la flor es un motor económico en Estados Unidos. Se estima que genera ingresos de más de 18.000 millones de dólares cada año. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó un alarmante aumento de amenazas en contra de jueces fiscales federales el pasado año. Según el informe, el año pasado 457 jueces y 155 fiscales federales fueron objetos de amenazas, en contraste con el 2022, que en ese año 300 jueces y 93 fiscales habían sido amenazados, resaltando así la creciente violencia hacia quienes solamente administran la justicia. Y las autoridades en Kansas arrestaron a un hombre acusado de robarse la estatua del beisbolista afroamericano, la gran leyenda Jackie Robinson. El sospechoso fue identificado como Ricky Alderete, de 45 años, quien ya fue acusado de delito grave, daño criminal y robo de identidad. Según la policía, el hombre no habría actuado con motivo racista, sino por el valor del metal de la estatua. Se cree que no solamente actuó solo, las autoridades le están siguiendo la pista a otras 2 personas más. La gran estatua de Jackie Robinson. Regresamos, una breve pausa, sigan con nosotros.
Sigue la fiesta en el Carnaval de Río de Janeiro con un espectacular desfile de las escuelas de samba que se disputan la preferencia, el del público. Número 1, nuestro diario conteo latinoamericano, se llevó a cabo el espectacular Carnaval de Río de Janeiro, Brasil. Se llenó de ritmo, literatura durante la presentación de las carrozas. La escuela de samba Portela sorprendió con su desfile inspirado en el libro Un defecto de color, que narra la historia de la esclavitud de Brasil. Imágenes que le recorren esquina a esquina a través del mundo. Buenas noches, yo soy José Armando Robles.